noches de María Visión y estamos aquí con el placer de transmitir con estos colegas en esta bonita noche aquí en Medjugorje. Tenemos detrás al Cerro de las Apariciones y estamos en el segundo día del Festival de los Jóvenes. Muchas gracias, Gema Jara y Marino Restrepo, por acompañarnos. Ahora sí que todo este espacio es para ustedes platiquen. Por ahí vamos a tener más adelante unas cápsulas de algunos testimonios que van a estar en vivo en el festival. Entonces por ahí me daré la apertura de poderlos interrumpir un poquito y después volvemos. Adelante. Sí, pues muy contento de poder continuar con estas transmisiones desde el festival. Sabemos que este es un gran evento de una tradición larga ya y que reúne miles y miles de jóvenes de todo el mundo. Según entiendo, son como 68 países y los números de asistencia varían. Yo no sé este año hasta dónde han llegado. Ha habido años que ha habido más de 60,000, yo no sé este año. Pero bueno, es muy lindo participar en eso. Curiosamente nos damos cuenta que es un festival de jóvenes, pero viene mucho adulto porque muchos padres traen a los hijos y también traen hijos muy, muy pequeños, de 9 años, de 12 años, he visto, ¿no? Pero claro, la mayoría son jóvenes y jóvenes adultos y padres que vienen a acompañar. Entonces, pues es una fiesta católica. Una fiesta que diría yo de la familia y también como una señal de esperanza, porque así como vemos 1 millón de jóvenes en Roma este pasado fin de semana, que demuestra que la iglesia está viva, que no somos simplemente un número, sino que somos activos, ¿no? Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta. En mi caso particular, yo tengo una experiencia con Medjugorje que data de 22 años, 23 años ya. Y en esta experiencia yo podría compartir que Medjugorje me ha edificado muchísimo en la verdadera búsqueda de la paz interior, porque hay muchos niveles de crecimiento espiritual y claro, cada persona tiene lo que Dios le provee, porque Dios tiene un plan con cada alma. Y muchos a través de una dirección espiritual particular, de un carisma particular, les llevan a una escuela basada en tradiciones, ¿no? Muchas de fundadores místicos, como tantas comunidades que hay en la iglesia, pero otras, por ejemplo la mía, que yo tengo mi padre espiritual, pero al mismo tiempo, como soy misionero y viajo por todo el mundo, todas estas experiencias como la de Medjugorje contribuyen a edificarme en diferentes formas. En este caso, con Medjugorje me ha edificado en la búsqueda de la paz. En esta oportunidad tuve la bendición de estar aquí varias semanas, lo cual no es común ni lo puedo lograr muy a menudo, pero fue importante estas semanas que he pasado acá porque he podido recogerme en oración, escribiendo también y al mismo tiempo apreciando mucho más a Medjugorje en otro nivel, porque cada que uno viene encuentra otro nivel. Como todo, en Medjugorje es un pueblo, entonces hay que tener cuidado. Mucha gente viene acá y entonces se esparce mucho en el pueblo y termina en una vida social, termina en una vida católica social, de comunidad en comunidad, metido con todo el mundo. Generalmente eso termina mal, por lo que yo he podido ver, ¿no? Medjugorje es un sitio que es un llamado muy particular a el conocerse muy adentro de una vida interior. Si uno mantiene su privacidad, si se recoge, si no se esparce por el pueblo y se dedica a las actividades de la parroquia, a las montañas. Esa montaña de la Aparición y el Via Crucis son un don maravilloso, porque en la montaña del Via Crucis va a cumplir 100 años, ¿no? Porque fue, creo que en 1933, así de que llevamos para 100 años.
mucho antes de la aparición. Ya esto era un lugar de peregrinación. Y arriba de esa montaña, esa cruz inmensa que hay, tiene una reliquia de la Santa Cruz, lo que hace todavía mucho más increíble y poderoso esa montaña. Yo siempre digo, San Padre Pío muchas veces al confesar a una persona le ponía como condición para darle la absolución que fuera Monte Gargano, que queda a media hora de San Giovanni Rotondo, a la cueva de San Miguel Arcángel, y que entrara a esa cueva, orara y regresara y le daba la absolución. La razón por la cual hacía eso es que el solo entrar a esa cueva podía llegar a ser una liberación. Tanto así que arriba en la cueva aparece algo, un testimonio sobre San Francisco de Asís, que no entró a la cueva porque decía que no era digno de entrar. Por eso cuando uno lee eso dice, ¿cómo puedo entrar yo si San Francisco no se creyó digno? Pero esta montaña del Via Crucis yo la comparo con lo que San eh, Pío pensaba de Monte Gargano, que son montañas que tienen una fuerza especial, lugares que tienen una fuerza especial, donde se logra prácticamente como un exorcismo, ¿no? Solo con subir. Y yo conozco muchos casos. En mi vida personal yo he tenido muchas liberaciones en esa montaña de diferentes cosas. Y conozco mucha gente personalmente que han subido conmigo, que me han contado que han vivido eso, ¿no? Así de que pues es un don esas dos montañas, la otra montaña que es la que tenemos aquí atrás al frente, la de la aparición, pues es nada menos que donde aparece la Virgen la primera vez y ha aparecido muchas veces. Ahí abajo a los pies de la montaña hay dos cruces azules porque ahí varios videntes han ido a recibir a la Virgen en apariciones de las que ellos tienen. Entonces mucho peregrino que no puede subir la colina, oran en las cruces azules, sobre todo gente mayor o gente inválida o gente accidentada, de todo. Eh, pues hay tanto que hablar sobre Medjugorje, ¿no? Gema, yo la conozco de España, de Madrid, y hemos tenido la oportunidad de compartir varias misiones en parroquias de Madrid. También ha estado aquí en esta casa de misión varias veces y también tiene una experiencia de Medjugorje particular, ¿cierto, Gemma? No sé, tú qué nos podrías compartir así espontáneamente sobre Medjugorje. Bueno, pues alrededor de hace 9 años que empecé a venir a Medjugorje, me acuerdo que la primera vez que me dijeron pues que iba a ir, yo no sabía ni pronunciarlo, creo que todavía no he aprendido. Pero pues al principio decía, no, ¿cómo voy a ir tan lejos, no? Y la Virgen pues es que llama, de verdad, es como un llamado, ¿no? Que te hace y es un regalo, o sea, es que ella te llama y vienes y bueno, yo he visto a lo largo de estos años cómo me ha ido transformando el corazón, cómo ha ido cambiando mi día a día y cómo el Señor iba haciendo pues obras en mí porque yo me abría a ello, claro. Porque el Señor, si tú te cierras y eres cabezota terca y no, pues no puede hacer nada, ¿no? Entonces yo he visto como aún todavía mucho que limar en mí, pero Él está haciendo un trabajo, ¿no? Y yo estoy muy feliz porque cada vez que vengo a Medjugorje la gente me dice, ¿para qué vas tantas veces? Y yo digo, es que yo no voy, me llama y voy. Entonces yo no es que me planee, voy a ir, no, es que es espontáneo, o sea, hay veces que voy muchas veces en el año, otras veces que pasan años y no he ido, y es que es un llamado. ¿Por qué tanto llamado, no? Pues no lo sabemos, porque yo creo que cada alma tiene un momento en la vida, ¿no? Y que la Virgen te llama para determinadas cosas, en lo sencillo y lo cotidiano, pero necesita pues como pulirte ahí, ¿no? Y entonces esto, como es la escuela de María, pues me trae a, pues eso, a ver si hace algo conmigo, porque pues sacar algo bueno de mí, pues solo lo puede hacer Dios, ¿no? Y la Virgen María. Y abierta el corazón a lo que ella quiera, ¿no? Y luego darlo.
no quedármelo, sino entregarlo a los demás, pues mostrar la alegría, ¿no? que te transforma, que te cautiva, ver a los jóvenes, las sonrisas. Esta tarde viendo, pues esta mañana, en cualquier momento se pasa aquí, ves a los jóvenes llorando y esto pues te entra una alegría en el corazón porque dices, no está todo perdido. La Virgen sigue actuando, sigue llamando, sigue amando. Los jóvenes abren su corazón y esto de verdad que, la verdad que me emociono. Que verlos llorar, estas niñas tan jovencitas, porque iba a pasar la Virgen cerca de ellas, pues, ¿no? Una estatua, que al final, pero ellas sienten como la madre se les acerca, ¿no? Sí. Y les acaricia, Y bueno, pues, no sé, es que yo me quedo sin palabras, porque la Virgen te hace tantas cosas, tantos regalos, pequeños regalos que, pues como venir aquí, ¿no? Estar aquí con Marino, con ustedes, pues todo es un regalo. Entonces es un agradecimiento que tengo dentro que, pues, que es que no puedo expresarlo más intensamente, ¿no? Así que nada, dando muchísimas gracias a Dios y a la Virgen por ello. Marino lo sabe. Sí, es verdad. Lo he visto. Y muy sincero todo lo que tú nos compartes, además que se siente, ¿no? Que yo pienso que una de las gracias más extraordinarias que podemos observar aquí en Medjugorje, como lo pudimos observar cuando tú nos contabas tu testimonio en este momento, es que nos hace sinceros, ¿no? O sea, nos da la capacidad de poder abrirnos y mostrarnos tal y como estamos. Y no solamente los buenos sentimientos que podamos tener sobre la experiencia de Medjugorje, pero también nuestras carencias y la necesidad de mejorarnos, la necesidad de crecer, ¿no? Y todo esto nos hace más humanos, ¿no? Y nos hace vulnerables y nos podemos identificar con toda la gente porque todos somos así, somos seres vulnerables, llenos de carencias, de miedos, de vacíos, de tantas cosas que hacen que un ser humano se construya a medida que vive y que en cierta forma nosotros somos como un constante edificar y demoler, ¿no? Es una edificación que está en movimiento. Yo leyendo a San Pablo en un pasaje que habla de que la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad, porque explica cómo la creación también cayó en el pecado original y por eso tenemos todos estos fenómenos naturales. Pero yo veo eso en el ser humano también. Nosotros somos esa creación que se revuelca en dolores de parto esperando la libertad, porque somos como una creación, somos una creación de Dios y es como un universo y se está revolcando y se construye y se destruye y así va viviendo y esperamos que al final de todo este recorrido, peregrinar por la tierra, al salir de este cuerpo podamos encontrarnos que ese construir y destruir realmente estaba edificando, ¿no? Y vamos a ver qué queda, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Discúlpame, Marino, te voy a interrumpir un poquito, odio tenerte que interrumpir. Vamos a la siguiente cápsula a ver los testimonios que están sucediendo ahorita en vivo aquí en el Festival de los Jóvenes y volvemos. Me llamo Carolina y vengo de Uruguay. Llegué hoy a Medjugorje, vengo del jubileo de jóvenes en Roma. Fue una experiencia increíble de encuentro con el Señor y de tantos lugares santos que muestran también nuestra historia como la Iglesia Católica y es impresionante y es una gracia enorme reconocerme parte de esa historia y bueno, hemos vivido tiempo de mucha oración y bueno, sin duda en la peregrinación el Señor nos fue abriendo el corazón y transformando también para llegar acá a encontrarnos con la Virgen. Estoy muy entusiasmada, es la primera vez que vengo
y vengo pidiendo mucha disposición del corazón, ¿no? Para que la Virgen obre en él y me acerque más a ella y bueno, y que me lleve siempre a Jesús, que pueda siempre mirarlo a él. Bueno, y una invitación también a los jóvenes para que se acerquen más a la Virgen, para que vengan, que la conozcan, que abran su corazón. Sin duda, desde que llegamos se respira un aire diferente. Sin duda la Virgen está acá y desde el momento que uno pisa va recorriendo las calles y su presencia se nota. Así que una invitación a que vengan, se acerquen a la conversión, ¿no? A acercarse cada día más a Él en nuestro camino al cielo. Encuentro mucha paz cuando lo miro a Él, ¿no? A veces en el ajetreo del día a día y el caos de una vida ordinaria, uno tiende a desviarse y a confundirse con el ruido del mundo, pero siempre mirándolo a Él, reconociendo que Jesús vive en nuestro interior, ¿no? Que somos templo del Espíritu Santo. Ahí es cuando reconozco que soy hija amada de Dios y eso me da mucha paz. Saberme hija de la Virgen, hija del Padre, o sea, me siento muy bendecida y ahí es como mi refugio. Hola, soy Marta Trujillo, somos de Guadalajara, mi hija también, Marta Isabel Ruiz Trujillo. Venimos aquí, es nuestra primera vez, es una experiencia bellísima, hermosísima, se los recomiendo. Es muy gratificante saludar y estar aquí con la Virgen María y que nos acompaña en todas nuestras oraciones. Estamos muy felices, se los recomiendo mucho. Listo, volvemos, muchas gracias. Marino, continuamos escuchándote. Adelante. Bueno, estábamos hablando de tantas cosas, pero especialmente yo pienso que de todo esto que sucede en Medjugorje, lo más importante es qué hacemos con esto, ¿no? Porque uno llega y se alimenta, se edifica, se emociona. Es muy difícil explicar a Medjugorje a la gente que no ha venido. O sea, a mí me preguntan por todo el mundo, tú ya te vi en Medjugorje, vi fotos de Medjugorje y pues yo doy muchas conferencias acá, las filmamos y las subimos a internet y la gente se da cuenta que fueron acá. Entonces, pero uno no podría explicar Medjugorje y la experiencia como es, ¿no? Se pueden dar ideas, pero yo pienso que lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que Dios tiene un propósito para que estas cosas sucedan. Si Dios quiso que la Virgen María en esa vocación de la paz apareciera en Medjugorje, es por algo, ¿no? Y ese algo es que esa paz no es para Medjugorje solamente, es una paz que llegó para el mundo, que quiere que todos la llevemos. Porque cuando se habla de la paz en el mundo, mucha gente piensa que es entonces el fin de las guerras, que es que nadie tenga problemas con los demás. Y todo esto, claro, eso es cierto, pero la paz que el cielo trae es la paz interior, la paz del corazón, la paz de la mente, la paz de la vida interior del hombre. Sobre todo la conversión verdadera, que es la que trae la paz. Entonces, esa es la paz que Dios quiere en los hombres, una paz que es la presencia de Dios, porque la paz es el amor. El que tiene paz es porque tiene amor, porque uno sin amor no tiene paz, no tiene dónde sacarlo, ¿no? Entonces, llevarle a la gente por el mundo los frutos de Medjugorje es con hechos demostrar que se alimentó de la paz, que recibió algo que no es común, porque en el mundo no hay paz. Uno va a cualquier ciudad, por extraordinaria que sea la metrópolis donde uno esté, eso no te da paz, ¿no? Te da euforia y depende de lo que hagas y de lo que consumas, pero en paz, la paz que es la paz de Dios en el corazón, eso solo lo trae Dios. Entonces hay que compartir esa paz que se recibe en Medjugorje
y la forma de compartirla es llevarla a la familia, llevarla a los amigos, llevarla a todos los lugares donde nosotros en el día a día compartimos, los que vivimos. Y yo creo que eso es lo que todo el mundo hace, porque yo me doy cuenta que es muy común ver a la gente que estuvo en Medjugorje, que se las encuentra uno en sus ciudades, en otros países, y están de apóstoles ya, ¿no? Están por todos lados como hormigas, tratando de llevar la gente a Dios, tratando de hablarles de Dios, compartiendo con emoción todas esas experiencias. Entonces sí, ese fuego queda encendido. eh, y es tan importante que si uno por la experiencia de Medjugorje, aviva la llama que de por sí tenemos por el bautismo, el Espíritu Santo en nosotros, y sale uno incendiado de acá, pues hay que asegurarse que no se apague esa llama, ¿no? Que se mantenga viva, y para mantenerla viva no es simplemente volverse muy religioso, porque hay gente que confunde y piensa que mantener la llama viva es pasársela en una rezandería y en unas cosas de iglesia, y resulta que todo eso es bueno, pero es que esa no solamente es la fuente de la llama, la fuente de la llama es la vida de uno interior con relación al prójimo, en qué forma los trata uno, el cariño que les tiene, el espíritu de servicio, estar siempre dispuesto a ayudarle a la gente, dar buen ejemplo en todo lo que uno hace, ese es lo más importante, es incluso más importante que la oración misma, porque la vida de uno se convierte en una oración. ¿Sí? Yo creo que amar es una oración, tener caridad es una oración, todas las virtudes son oraciones, ¿no? La paciencia, la tolerancia, la compasión, todo eso es una oración porque está uno amando y el amor es la oración, el amor es Dios, Dios es la oración y obviamente que como católicos nosotros tenemos una escuela de devociones, tenemos tradiciones, tenemos enseñanzas y doctrina que nos enseñan a vivir una vida religiosa que es importante en la disciplina personal, de oraciones que la iglesia nos ha enseñado por siglos y muchas reveladas desde el cielo como el rosario, ¿no? Y otras devociones que han sido reveladas. Eh, y todo esto es muy lindo aprenderlo, practicarlo y hacerlo parte de la vida de uno, pero con un orden y una disciplina, sin convertirlo en algo que no es, ¿no? Como la religiosidad, todo eso que hay mucho, ¿no? Porque la gente, sin culpa, ¿no? Porque yo pienso que toda la gente que se fanatiza y que se vuelve rezandera y que está toda asustada porque hoy no fue a misa, misa de semana, ¿no? Porque ya la convierten como si fuera ley, ¿no? Lo hacen inocentemente, no lo hacen con mala intención, pero se tuercen, ¿no? Entonces se convierte en un antitestimonio, porque ya eso es una religión muy pesada, ¿no? Eh, entonces yo pienso que Medjugorje precisamente es una escuela donde se aprende a ser muy buen católico, pero muy sencillo, ¿no? En una vida de oración muy sencilla. Los franciscanos aquí en Medjugorje son buenos maestros para eso, porque ellos son gente muy eclesial, ¿no? Los croatas son gente de un catolicismo ortodoxo, pero no ultraconservador, no fanático, ¿no? Tampoco, entonces, el ejemplo que ellos dan es un catolicismo básico, sencillo, eh, hasta el punto que si uno no observa bien, de repente aparecen muy clericalistas, ¿no? Lo cual en ciertos casos lo son, pero uno tiene que tener como ejemplo a Medjugorje en lo que se respecta a la enseñanza de un catolicismo ordenado, ¿no? Mire que todo lo que la Virgen pidió, que comienza a las 6 de la tarde en verano, ¿no? Cambian las horas, depende de la estación. Con los rosarios y luego la Eucaristía y hay días para la adoración, otros días adoración a la Santa Cruz, otros días sanación, bueno, pero todo eso lo pidió la Virgen. Entonces nos damos cuenta cómo la Virgen nos mostró cómo ser católicos sencillos con cosas de la iglesia, oraciones y tradiciones de la iglesia, y así en esa forma mantener ese orden. Entonces yo pienso que Medjugorje es un mensaje.
y es una misión, como decía Gema, sobre su vida y el compartir con los demás lo que ella ha vivido acá, ¿no? Es una misión y debemos llevarla a los demás. ¿Qué piensas? Pues sí, yo pienso que a veces es difícil porque en cuestión, por ejemplo, en la familia, ¿no? A veces esto no lo reciben igual que alguien que te conoce menos, ¿no? Es como le pasaba a Jesús, ¿no? Que iba a su pueblo y pues no creían en ello, ¿no? Pero bueno, poco a poco el Señor hace su trabajo y la Virgen, y entonces no hay que tener miedo de esto porque tú también tienes que dar testimonio de la paz que recibes aquí, ¿no? Entonces ellos también les dará curiosidad, pues, de dónde sale esa paz, de dónde sale esa alegría y entonces poco a poco pues vas dando testimonio también porque te preguntan, ¿no? Te preguntan, ¿pero qué te ha pasado, no? Pues no me ha pasado nada. ¿Cómo que no? Tú no eras así, antes no sé qué cosa hacías. Y yo, pues la verdad que yo ni me he dado cuenta. O sea, son cambios que la gente lo percibe. Entonces yo creo que un poco la Virgen hace esto, ¿no? Que ni que tú tengas que decir nada. O sea, esto es como Madre Teresa de Calcuta cuando estaba cuidando a los enfermos, pues estaba cuidándolos y ella no les hablaba de Dios, les sonreía, les cuidaba, ¿no? Y entonces está muy lejos yo de ello, ¿no? Pero me refiero que muchas veces no hay que hablar mucho, sino pues con esto que has recibido tú en tu interior en oración, ¿no? Pues darlo, pues como sale, por medio del Espíritu Santo que pues mana, ¿no? Que no te das cuenta y sale. Es una fe sencilla que poco a poco también el Señor va puliendo, ¿no? Porque a veces cuando hay una conversión fuerte, pues luego todo eso hay que como pulirlo, ¿no? Y también en eso es madre, ¿no? La Virgen. Y tiene paciencia y cuidados. Entonces, todo esto también lo ven las personas y este es el testimonio muchas veces. En la sencillez de tu cambio, ¿no? Que te ven que has, pues algo ya no haces, ¿no? Ya pues eres más normalita, rezando, ¿no? Que es verdad que cuando hay una conversión fuerte como la mía, pues es verdad que empiezas como con un fogonazo tan grande que pues que a ver quién para eso, ¿no? Pero que es verdad que el Señor, la Virgen, pues poco a poco va pues cuidando esto, ¿no? Y entonces la gente, esto es el testimonio, ¿no? El descalzarse delante de Dios, recoger lo que Él quiera y luego darlo así como va manando solo, ¿no? Es como una fuente, es como una lluvia fina que va cayendo y que cae en mí, pero cae luego en el resto, ¿no? Y pues el Santo Rosario es muy importante para que esto también pues pueda... Y la perseverancia, que no cae en un lado y se quema, ¿no? El fruto, sino que... ¿no? Mi director espiritual dice mucho que por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Entonces, pues cuando ves que va dando frutos, ¿no? Y que la cosa pues no se ha apagado ese fuego, que sigue ahí, pero esa llama como mantenida sin escándalo, o sea, tampoco, o sea, con una cierta constancia y suavecita, pues como esa lluvia fina que va cayendo así también. Es muy bonito. Y me gusta pues ver a la gente cómo se emociona, cómo quiere vivirlo también, ¿no? Y cómo van cambiando ellos también. A mí me encanta cuando veo a la gente pues cómo va cambiando, amigas íntimas pues que van escuchándote y que no eres tú, que es Dios el que habla, ¿no? Que es, al final tú no eres nada, pero es que Dios hace una obra en ti. Entonces los demás lo recogen y es muy bonito ver cómo cambian ellos. Y tú en silencio lo ves. Entonces ellos dicen un día, pues amigas, ¿no? Y dicen cualquier cosa, ¿no? Jolín, es que a lo mejor de repente hablan de Dios de una manera que yo no me lo esperaba, ¿no? Y yo le digo, gracias Señor, ha llegado el día, ¿no? Y es maravilloso. Ellos ni cuenta se dan. Pues esa es la lluvia fina, tan bonita, que va manando y es la Virgen. La Virgen es así, es un continuo amor, ¿no? Recibir amor y un rocío de amor. Eso, un rocío, muy bien, Marina. Me ha dado luz.
Así que es una gracia, y seguir guiada pues por mi ángel custodio. Yo soy muy amante también del Padre Pío. Sí. Santa Teresita de Lisieux, pues en lo sencillo, ¿no? Mira, Santa Teresita de Lisieux, estando en un convento, fue misionera. O sea, ¿hasta dónde llegó, no? No hacía nada, ella estaba ahí rezando y solo amando, queriendo amar, ¿no? Pues así es como yo le pido al Señor: enséñame a amar, Señor, como tú amas. Yo sufro, lloro, me confieso, me levanto, o sea, pero el Señor poco a poco va cambiando los corazones para que otros lo vean también y vayan cambiando. Qué Así bonito. que es un regalo. Muchas gracias. Vamos a dar una pausa pequeña para ver otros testimonios del festival. Enseguida volvemos. Hola, yo soy Carmen, soy de Madrid y tengo 25 años. Yo soy Cristina, soy de Madrid también y tengo 27 años. Bueno, yo estoy aquí en Medjugorje por segunda vez. Vine en Semana Santa hace 3 años y desde entonces llevo pidiéndole a la Virgen, creo que todos los días, que me trajera de vuelta, porque como es ella quien trae aquí, pues yo por pesada yo creo que ya me ha dicho: venga, pues volvemos, ¿no? Y nada, y la verdad es que vengo porque para mí Medjugorje es como venir a casa a recargar las pilas. De hecho, tengo aquí a la Virgen de frente y le estoy mirando porque es que de verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí. Y no sé, o sea, que espiritualmente para mí este sitio supuso un antes y un después. Yo ya estaba cerca de Dios en misa diaria, pero es diferente, ¿no? Como que aquí el Señor me sanó muchas heridas, muchos afectos desordenados también, ¿no? Y sobre todo la paz, o sea, el hecho de buscar la paz en la Virgen y en el rosario es como totalmente diferente. Y luego también algo que me llevo de Medjugorje y que por eso vuelvo también es que volví con un corazón encendido y con un deseo ardiente como de contarle a los demás que todos estamos llamados a enamorarnos de Dios sin necesidad de tener vocación a la vida consagrada, siendo laicos, siendo padres de familia. Y bueno, pues lo que el Señor quiera de mí, ¿no? Ojalá que la vocación que tenga pues quiera que sea esa, pero pues aquí estoy, vengo a ver a mi madre y a encender el corazón de nuevo para llevarlo de vuelta a España encendido con su fuego. Y bueno, yo estoy aquí porque por primera vez me invitó Carmen, que es una enamorada de la Virgen y es muy fácil de enamorarse de la Virgen a través de ella. Y bueno, llevo aquí ni 24 horas creo y desde que he llegado es como algo especial. Y nada, vengo sobre todo, no vengo con algo en concreto, vengo porque como dicen aquí, te trae la Virgen, pues aquí me ha traído como a cada sitio que me ha ido llevando Jesús y nada, y a ver con qué me sorprende y qué regalos tiene preparados para mí y sobre todo agradecerle su amor cada día. Estábamos aquí esperando para hablar y resulta que nos han preguntado si somos hermanas y les hemos dicho que no, que somos amigas, y Carmen me ha mirado por así y me ha dicho tal, bueno, pues soy la quinta hermana y en realidad somos 3 hermanas aquí en la tierra. Carmen lo sabe, que somos 3. De hecho está aquí mi hermana, una de ellas, y entonces me dice: soy la quinta hermana. Y la miro y ya se va el señor que nos ha preguntado y le miro y digo: oye, ¿has dicho la quinta por algo? Digo: ¿sabes lo de mi hermano? Y me dice: no, ¿qué tal? Y digo: no, claro, es que yo tengo un hermano en el cielo que venía, bueno, mi madre tuvo un aborto natural y venía después de mí y claro, Carmen no lo sabía y nos hemos quedado así como... Wow. Bueno, yo he pensado que se me había ido la pinza. Ay, perdóname, se me ha ido la pinza, sí. Es verdad, sois 3, ¿no? Y digo: no somos 3. Y me parece muy bonito cómo la Virgen va sacando cosas del corazón y como el deseo de, pues no sé por qué ha salido eso, pero joder, pues poder estar aquí delante de la Gospa y poder rezar pues por este hermano. Y es que es muy bonito, un abrazo. Y eso, que gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Un gusto volver con ustedes. Está muy interesante y muy bonito lo que nos estabas platicando, Gemma. Podemos continuar. Adelante.
gusta seguir platicando de lo mismo o algún otro tema? ¿Cómo mantener ese fervor y esa llama encendida de toda esta fe y todo este amor hacia la Virgen para que no se apague? Bueno, pues esto es una constancia en la oración. Hay que tener oración. Si el alma necesita oración, si tú paras de rezar, pues eso se apaga. Y las gracias que Dios te ha dado, pues no es que te las quites, sino que se quedan ahí. Y es una pena, ¿no? Entonces, la constancia es pues tener una rutina de oración, ¿no? Una hora de levantarse, un momento de encuentro con el Señor, en la mañana, pues en la hora de la comida, en las escrituras cada día, el encuentro con la Eucaristía, no perder de vista pues la confesión, y todo esto, y la dirección espiritual, todo esto te lleva a no perder el norte, ¿no? Ese fuego, esa llama que Dios ha plantado en ti, ¿no? Y que está en ti, que tu alma pues siga adelante, ¿no? Siga alimentándose, ¿no? De poco a poco más, pues que el camino nuestro es ir a la santidad, queremos alcanzarla. Entonces, para alcanzar la santidad es abrirnos a esa gracia poco a poco en la oración, en el Santo Rosario. Cada bolita yo le llamo que es un beso a la Virgen, ¿no? Entonces, saborear ese rosario cuando lo haces. Si es un misterio que te toca ese día, pues un misterio porque no has podido, por el trabajo, lo que te das, pero que sea con el corazón, que sea abierto a recibir pues esas gracias, ¿no? Que Dios siempre quiere darte y que Él está encantado de darte, pero si tú te cierras a ello no hay manera. Entonces siempre yo aconsejo cuando alguien me dice, ¿tú qué rezas? ¿Qué sientes? Digo, pues yo no puedo no sentir nada, lo que quiero es agradar a Dios, quiero alcanzar algún día la santidad, pues rezando y leyendo pues sobre los santos te hace enriquecerte, ¿no? Y pues ansiar ese cielo, ¿no? Entonces es así sencillo, no es tampoco hacer grandes cosas, sino pequeñas cosas, pero con un orden, ¿no? Y una constancia, todos los días. Y poco a poco pues vas viendo frutos, poquito a poco. Te caes, te levantas. Somos humanos, somos pecadores, pero aceptarnos, ¿no? Con sencillez, pues que ese es nuestro... Pues tenemos debilidades, pues sabemos que esa es nuestra debilidad e intentar luchar contra ella, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, no con nuestros puños, con nuestras fuerzas, no, sino pidiendo la gracia a Dios y a la Virgen María, sencillamente así. Qué bonito. Sí, es verdad. Por nuestras fuerzas no lo logramos. Yo me acuerdo siempre de un pasaje de San Pablo en el cual está hablando de una situación que estaba viviendo con sus compañeros, que no le explica bien de qué se trataba. Parecía como si fuera un naufragio casi, pero decían que habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Y al final, ya cuando no tenían esperanza y se habían dado por perdidos, el Señor los rescató. Entonces él decía, es que Dios nos llevó a ese punto para que aprendiéramos a depender solo de Él, ¿no? Y eso me pareció muy lindo. Yo he aprendido mucho de ese pasaje en particular porque es muy común que nosotros tendamos a depender de nosotros y queremos tener control de las cosas o queremos tener la atención de todos los demás. Esos son unos vicios humanos que hay muy peligrosos, el querer controlar y el buscar la atención, porque la búsqueda de la atención es precisamente lo que lleva al hombre a buscar identidad en muchas cosas que no son, ¿no? Como el mundo, el materialismo, el consumismo, los vicios y tantas ideologías que le dan al hombre ideas de ser que no son, ¿no? Dioses falsos en sí. Y por eso pues hay que tener tanto cuidado en la forma que uno vive la oración, como hablaba Gema, para que uno se mantenga vivo en un diálogo con Dios. Porque lo que la oración hace es que te hace sobrenatural.
porque uno lleva una vida natural y bueno, pues claro, tenemos que vivirla. Estamos en la carne y en el mundo material. Pero como nosotros hemos recibido la gracia del bautismo, tenemos una vida espiritual adentro de nosotros, que es precisamente de esa llama que estamos hablando que uno no debe dejar apagar, ¿no? La llama nunca se apaga porque lo que Dios da no quita y el bautismo siempre estará con nosotros, pero sí se puede avivar. Es como decir, eh, uno le puede decir a un hijo, te amo hoy, pero eso no quiere decir porque yo le dije hoy que te amo, no lo vuelvo a decir, ¿no? Uno le va a decir que te amo cuantas veces pueda, ¿no? Y siempre es nuevo ese te amo. No es el mismo de que dije hace una hora o ayer. Por eso el amor y la oración son así. Uno ora y aunque haya orado antes, esta oración que está haciendo ahora es nueva y es un encuentro con Dios porque es sobrenatural. Si yo oro, es porque yo creo que alguien me está escuchando. Lo que si no, ¿qué estoy haciendo, no? Pues no estaría loco. Sí, sí. Si estoy orando, yo creo que me están escuchando y eso ya de por sí me coloca a mí en una dimensión sobrenatural. Y cuando nosotros nos acostumbramos a vivir en esa dimensión sobrenatural, eso solo ya nos aviva la llama, porque nos mantiene en el espíritu. Por eso lo que decía Gema de que hay que alimentar esa llama con la oración, porque si no pues se disminuye, eh, se vuelve muy tenue. Es porque la oración nos mantiene en lo sobrenatural. Y nosotros somos seres sobrenaturales, porque yo pongo un ejemplo siempre clásico y es, uno lleva a la iglesia agua natural y le pide al sacerdote que la bendiga. Esa agua que uno lleva es un agua simple, la iglesia la describe como una criatura, es una criatura inferior, el agua. Y la oración que hacen para bendecir el agua, se dirigen al agua como criatura, ¿no? Eh, pero una vez que es bendecida, esa agua ya no es natural, es agua sobrenatural, porque recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo será de diferente que esa agua, que antes no era más que simple agua, que no tenía ningún poder, ahora es capaz de quemar espíritus del mal si están en el aire, ¿no? Ahuyentarlos, limpiar un lugar de todos estos gérmenes espirituales que hay por ahí. Y es simplemente agua, es una criatura mucho inferior a nosotros. Entonces, se pueden imaginar lo que nosotros somos como criaturas racionales, bautizadas, somos sobrenaturales. Entonces, si el agua tiene las propiedades, se puede imaginar lo que tenemos nosotros. Es increíble, ¿no? Y si uno está consciente de eso, entonces se da cuenta que la oración es la fuente que mantiene viva esa vida espiritual y por lo tanto lo mantiene unido a Dios, ¿no? Siempre. Y eso le da a uno la capacidad de vivir el día a día sin que el mundo lo domine, ¿no? Sin que lo doble las circunstancias de este mundo, las de la vida, porque todos tenemos luchas, todos tenemos días buenos y malos, todos tenemos muchas cosas que enfrentar, que muchas no quisiéramos enfrentar, pero nos toca. Y para todo eso se necesita fortaleza, y la fortaleza viene de Dios, porque como hablábamos al principio, si uno depende de uno mismo, pues, nunca la va a hacer, porque uno no tiene la fortaleza para defenderse de todo lo que le va a pasar en este mundo. Por eso hay tanta gente en hospitales psiquiátricos, en terapias, en medicamentos psiquiátricos, porque muchos pretenden hacer las cosas por sí mismos y se desboronan, ¿no? Se rompen. Por eso uno tiene que tener cuidado de asegurarse que Dios es quien tiene el control. Dios es el único, el que tiene el poder, ¿no? Yo siempre que oro, en estos días estaba orando por una intención especial, muy importante que tengo hace tiempos ya, y siempre le digo al Señor, Señor, necesito un milagro, pero es que tú eres el único que hace milagros, nadie más, ¿no? O sea que eso es lo que yo te estoy pidiendo, un milagro, porque
¿de dónde más lo va a sacar? Tú eres el que hace milagros, ¿no? Y uno siempre tiene que acordarse de eso. Él es el que hace los milagros. Y a Él es el que hay que pedirle los milagros. Muchos santos hablan de que a Dios hay que pedirle en grande, porque Él es el dueño de todo. Y si le da a uno algo pequeño, pues de todas maneras ya logró uno recibir algo de Él, ¿no? Pero hay que pedirle sin medida y a Él no le importa. Ahora, yo no estoy hablando de cosas materiales, ¿no? Pero estoy hablando de precisamente lo que Gemma decía sobre querer ser santa, ¿no? Pues, ¿cómo no va a pedir uno eso, ¿no? Decirle, Señor, yo quiero ser santo, pero muy santo, un buen santo. Es como, a veces me preguntan a mí, seminaristas o jóvenes que quieren ir a la vida religiosa y me piden consejos, ¿no? ¿De qué les aconsejo yo? Y yo digo, el único consejo es, si te vas a ir de sacerdote o de religioso o religiosa, asegúrate de llevar tu santidad, porque si no, no te vayas. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale irse uno a eso si quiero ser sacerdote es porque quiero ser de Dios, ¿no? Y encima de todo, un instrumento sacramental de Dios, un sacerdote. ¿Cómo no se va a ir con la santidad? ¿Qué es lo que va a hacer entonces, no? Y por eso hay tanta situación grave en el clero de tantos sacerdotes que no tienen en cuenta que la vida sacerdotal es un llamado a la santidad incondicional, ¿no? El primero porque es el ejemplo de todos los demás, porque es el sacerdote, nada menos. Lo mismo el religioso, lo mismo la esposa, el esposo. Y así, esto hay que mantenerlo claro para que mantengamos ese fuego muy encendido. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar al tema antes de despedirnos? Pues nada, agradecerlos que estemos aquí, agradecer a la Virgen que cuente con nosotros y que pues yo estoy inmensamente agradecida por Marino, por Peregrinos del Amor, porque son un encanto, porque siempre están ahí cuidándonos a todos, porque los testimonios de Marino pues nos abren pues a la santidad, nos abren a lo oculto, a lo que está ahí detrás que no se ve, ¿no? Que están las almas del purgatorio, que están tantas cosas que habla Marino, ¿no? De tantos temas tan hermosos, pues agradecerle a él, agradeceros a vosotros y a todos los que nos están escuchando. Así es. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Pues así damos término a este programa del día de hoy. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Veloso de Buenos Aires, Argentina. Estoy acá con mi hermano. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Fernando Veloso, también de Buenos Aires, Argentina. Vinimos toda la familia. La verdad que el camino de Medjugorje empezó ya prácticamente hace 14 años para mí, para mi hermano un poquito antes. Él me había hablado la primera vez de Medjugorje, yo no lo recordaba, pero sabía que existía. Bueno, a través de un testimonio de una persona que subió su experiencia en un canal de YouTube, encontré a esa persona, le agradecí haber hecho el documental, la conocí a esa persona, de hecho, gracias a que esa persona me dio trabajo en la agencia que yo me estaba independizando, me pude terminar de independizar y en ese momento le prometí a la Virgen que la iba a venir a visitar, porque me había ayudado un montón a mí. Bueno, pude venir, es muy difícil la primera vez llegar si no conoces nada. Bueno, en el medio del festival prácticamente no había lugares, me dieron como una habitación de servicio en un hotel, lo cual obviamente estuve súper agradecido. Y bueno, resulta que este hombre que me ayudó era el dueño de otro hotel, el cual ya me vengo hospedando las últimas 2 veces que vengo y claramente nos hicimos amigos. Y bueno, cuando venís la primera vez, lo primero que querés es compartir esto con tus seres queridos, ¿no? Y deseás que en algún momento eso suceda. Y bueno, cuando vine con mi esposa,
dijimos qué lindo sería venir con la familia. Después de 6 años pudimos venir con toda la familia, con mi papá, con mi mamá, su mamá, mi hija, la esposa de mi papá, mis hermanos. Y la verdad que es una bendición poder compartir este ámbito, este clima, este trabajo espiritual interno, ¿no? Creo que es muy de uno, explicarlo en palabras se quedan cortas. Bueno, mi experiencia fue también muy linda. Ayer justamente se la recordaba a mi familia cómo había sido, recordábamos un poco cómo conocimos a la Reina de la Paz. Un día encontré una estampita en casa de la Reina de la Paz, tiene un rostro muy bonito, se me ocurrió ponerlo en un portarretrato. Por esos tiempos yo era mucho más jovencito y bueno, descubriendo un poco la vida y ahí un poco los caminos a los tumbos. Un día estaba en mi casa y ahí con un poquito de vacío, de confusión, muy bien sin saber qué me pasaba, pero la sensación era esa, de vacío. Vi la estampita de la Reina de la Paz, vi que decía Reina de la Paz y me acerqué y le pedí que si era la Reina de la Paz me dé paz. Y a partir de ese día empezaron a suceder cosas muy lindas. De repente iba pasando por una iglesia, se me ocurría entrar y me acuerdo que estaban terminando la adoración al Santísimo. Me quedé y justo al minuto empezó una misa y el cura dijo, bueno, hoy es el día del ángel de la guarda, bienvenidos todos los que están, los trajo su ángel de la guarda. Y así me empecé a acercar a la iglesia, empecé un camino de conversión interna, que hoy en día sigue, ¿no? Porque no es que sienta que haya llegado a ningún lado ya, sino sí que estoy caminando, ¿no? Y bueno, y hoy cuando venía subiendo esta colina pensaba en eso, ¿no? En el camino, cómo a veces se pone difícil, cómo a veces uno necesita descansar en algunos lados. Y bueno, y finalmente qué lindo que es cuando uno siente que está llegando. Bueno, todavía no llegamos, la Virgen está a unos metros y creo que esto es un paralelismo con la vida, ¿no? El peregrinar de la vida, que todavía no llegamos, sentimos que estamos llegando, que vamos camino a eso. Y bueno, el punto en este caso es María que nos va a conducir a Jesús, ¿no? Y la invitación a los jóvenes es que se den una oportunidad para conocer el corazón de María, que se den una oportunidad a vivir una vida más plena. Y también permitirse confiar, y si uno tiene fe o si tampoco tiene fe, darle la posibilidad a ese lugar que hay en el corazón para la fe. Y bueno, uno no nace con fe, la fe es un regalo de Dios que nosotros tenemos que pedir, eso es lo que voy aprendiendo. Y bueno, si bien siguen, como todo el mundo tiene momentos de llanuras, momentos de caminos más duros, pero se hace todo mucho más liviano con fe en el corazón, con la presencia de Jesús y María en el corazón. Mi nombre y apellido es Raúl Veloso, venimos de Buenos Aires, Argentina. Vine con mi grupo familiar, quienes hablaron hace un rato son mis 2 hijos, Luis Rodrigo y Gabriel Fernando. Vine también con mi pareja, Paulina. Sí, mi nombre es Paulina Aguilera Ortega. Dale. Sí, soy de Paraguay, somos parejas de hace 14 años y vinimos con el grupo familiar a vivir esta experiencia hermosa. Bueno,
desde chico a mis hijos les inculqué la religión católica apostólica romana, pues, y se ve que la semilla que sembré dio su fruto y luego ellos continuaron por la senda que me inculcó también mis padres. A los jóvenes les puedo decir que es una experiencia muy linda esto de ver tanta gente joven y que los contagien en venir a este lugar. Sería hermoso porque la vivencia desde ya religiosa es muy buena, es grande y es muy satisfactoria. Así que es aconsejable para todos. Bueno, no tengo más nada que decir, así que los jóvenes acérquense porque les va a venir muy bien espiritualmente.